¿De qué me sirven estos signos de alarma? Por ejemplo, estoy en mi salud y me llega una mamita con su recién nacido, ¿y cómo valoro este signo de alarma? ¿No? ¿Me preocupo, no me preocupo? ¿Saco exámenes, no saco exámenes? ¿Qué pienso que podría ser? La segunda clase es uno de los temas más importantes dentro de la neonatología, que es el síndrome de distrés respiratorio, por no decirlo el más importante. ¿Por qué? Porque abarca mucho lo que es el porcentaje de hospitalización en neonatología. Le sigue pues asfixia perinatal, que es la tercera clase, que es la clase con más mortalidad que puede ocasionar en el recién nacido. Entonces, las tres clases son importantes de saberlo, no solamente como teoría para mi examen, porque quiero sacar buena nota, ganarle del costado, no, sino porque es importante valorarlo para cuando ustedes se desempeñen solos en su salud, o cuando quieren hacer consultorio, quizás están en una clínica haciendo guardia de medicina general y te llega un recién nacido y ese día no hubo pediatra. Entonces, esos puntos son importantes, ¿no? Si quieres dedicar más adelante a pediatría y a neonatología, ya tienes mucho conocimiento pues desde el inicio, ¿no? Entonces, empezamos con signos de alarma. Existe una norma técnica a nivel del Ministerio de Salud en el cual, norma técnica, una guía que me dice que es la atención del recién nacido con complicaciones, en el cual me valora muchos signos y estos signos pueden conllevarme una patología en específico. ¿Qué signos de alarma tengo que tomar en cuenta? Para eso yo tengo que saber qué es lo normal. La frecuencia cardíaca de un recién nacido, ¿de cuánto a cuánto era? 120 a 160. ¿Qué pasa si estoy con 110? No, tengo que valorar si ese recién nacido está dormido o despierto. Si está dormido, lo despierto o vuelvo después para medirle la frecuencia cardíaca. Porque cuando un recién nacido está durmiendo, puede bajar esa frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, 110 a 120, lo trato de estimular, lo despierto, le doy de la cama. Si bajo, disculpe, doctora, más o menos hasta cuándo puede bajar esta relativa superior a 120? que a esto voy a llegar. Entonces, 120 a 160 es normal. De 110 a 120, yo tengo que pensar que el recién nacido está durmiendo y lo estimulo. Pero ¿qué pasa si yo llego la frecuencia de 100 a 110? Ojo, ahí ya, así el recién nacido esté dormido, tengo que valorar algún tipo de causa específica, como sepsis, como arritmias, ¿ya? Entonces, de 100 a 110, ojo, ya estamos con bradicardia sostenida. Menos de 100, incluso en lo que es el RCP, iniciamos las maniobras de RCP cuando recién nace mi recién nacido, ¿ya? ¿Me entendieron? Sí, ¿cierto? Entonces, lo normal va de 120 a 160. Paro la oreja de 110 a 120. Menos de 110 ya estoy con una bradicardia que tengo que buscar la causa, ¿ya? La frecuencia cardíaca, más de 160, taquicardia. Menos de 120, con 110, bradicardia, ¿ya? Ahora, la respiración, la frecuencia respiratoria normal, ¿de cuánto a cuánto va? De 40 a 60. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que mi periodo de adaptación dentro de las primeras 4 horas, mi recién nacido podía estar con taquipnia. Pero esta taquipnia no tiene que estar asociada, es decir, en aumento. Puede ser que me nazca con 65, pero a la hora, o a las 2 o a las 4 horas, esta frecuencia tiene que ir en disminución. No puede ser que, por ejemplo, nace con 65 y a las 2 horas está con 70 y a las 4 horas está con 75. Eso no es periodo de adaptación. El periodo de adaptación es disminución. Si bien está con taquipnia, sí, pero tiene que ir con la tendencia a la disminución. Apnea, cese de la respiración hace 20 segundos. Dificultad respiratoria, hay
algún signo que me genere dificultad, como por ejemplo la taquimia, el tiraje subcostal o los criterios que vamos a encontrar en el signo. Temperatura, distermia, fiebre o hipotermia. Fiebre igual, ¿no? Mayor que 38. Hipotermia menor de 36. Alimentación, vómitos. Ojo, aquí valoramos el vómito, si es vómito o es reflujo, ¿ya? Los bebitos suelen botar como lo que se conoce coloquialmente como el cortadito, ¿ya? Que es la leche. Ese es su reflujo. Pero ahora, muy distinto es que viene con arcada, ¿cierto? Y vomita. Eso hay que descartar, que no sea infeccioso o que no sea estenosis hipertrófica de píloro, por ejemplo. Distensión abdominal con S, ¿cómo lo valoro? Cuando nace yo tengo un perímetro abdominal, generalmente va a 29, 30, pero al día siguiente veo el abdomen está muy distendido. ¿Qué hago? Le mido el perímetro abdominal y lo comparo con el del nacimiento, ¿ya? Si este perímetro abdominal está de más de 1, más de 1.5 un día a otro, hay que valorar que no haya algún tipo de, por ejemplo, tapón de meconio, es decir, que no haya hecho su meconio, o algún grado obstructivo, ¿no? O una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante. Hay que buscar algún otro signo para valorar qué patología estoy valorando. Succión pobre, paciente que está lactando y deja de succionar, o que su succión no es tan eficaz. Si no es muy eficaz, entonces yo tengo que descartar proceso infeccioso o glucosas bajas. Actividad motora, irritable, llora mucho. Todos los bebitos lloran, ¿no? Pero de repente nosotros ya le sacamos el chanchito, ya le hemos abrigado bien, ya les hemos dado de lactar, le hemos cambiado el pañal, pero sigue irritable. Hay que descartar que no tenga algún tipo de dolor o algún proceso infeccioso arriba, neurológico, como meningitis, pero siempre está asociado a otros signos y síntomas. Movimientos anormales. Los movimientos anormales se habla de temblores esenciales en el recién nacido a menos edad gestacional, que tienen ciertos temblores que suelen ser, como su nombre lo dice, esenciales y que mientras más va aumentando los días va a ir desapareciendo. Pero otra cosa son los tremores, que son los movimientos sostenidos. Eso, por ejemplo, me da a pensar en hipoglicemia, ¿ya? O los movimientos involuntarios que me hacen conllevar a las convulsiones. ¿Qué puede ser causante de convulsión? Alteración neurológica, hipoglicemia, ¿no? Las meningitis, los desequilibrios electrolíticos. Disminución de movimientos, es decir, está hipoactivo. ¿Qué puede ser? Hipoglicemia, ¿no? Puede ser también algo infeccioso. El color, si hay cianosis, yo valoro la saturación. ¿Qué podría ser? Si tengo una saturación baja, una cardiopatía, ¿ya? Una cardiopatía de tipo cianótico. La rubicundez es la coloración roja. Esta rubicundez nosotros presionamos, a la digitopresión soltamos y la coloración pues tiene que ser típico, el color de la piel del recién nacido. Si vemos que es blanquecino, bueno, hay que descartar que solo sea policitemia, ¿ya? ¿Qué es policitemia? Hematocrito mayor de 65%. Pero ¿qué pasa si yo hago digitopresión suelto y veo que cuando suelto está amarillo? Significa que puedo también descartar no solo policitemia, sino me puede estar escondiendo una ictericia patológica. La piel amarilla, llamado también ictericia, que es la coloración amarillenta, cuando los valores de bilirrubina suben más de 5 miligramos por decilitro. Otros síntomas, anuria, cuando el flujo urinario es menos de 0.5 cc por kilo hora. ¿Cómo valoro la anuria? El volumen total de la orina sobre el número de horas que estoy valorando por el peso. Eso lo vamos a ver en la clase de balance con trastornos electrolíticos. Diarrea. Poco posible ver
los primeros días. Ya cuando va a casa podemos observar que el bebito puede regresar, que la consistencia de las deposiciones están líquidas, ¿no? O que puede tener moco o sangre. Ahí que puede ser un proceso infeccioso, ¿no? De repente hubo una contaminación a nivel del biberón, si es que está usando, o una mala técnica de aseo de la mamá. El ojo rojo generalmente puede ser por traumatismo obstétrico. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de el ojo rojito cuando vimos el tema del trauma obstétrico? O también puede ser con secreción por una conjuntivitis. Estreñimiento, que haya ausencia de las deposiciones. Si pasan las 48 horas de recién nacido, nació, no hizo deposición, tengo que descartar una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. O también puede ser asociado a un tapón meconiano. Signos de inflamación del cordón. Tengo que buscar signos de flebosis. Coloración rojiza, piel caliente, indurado o que tenga secreción. ¿Qué enfermedad estoy buscando ahí? Onfalitis. Entonces, como han podido escuchar, un signo me puede dar múltiples patologías. Aquí veo el signo y la complicación asociada. El síntoma o signo y la complicación. Vamos a valorar algunos de ellos. La pobre succión es un signo de alarma inespecífica que nosotros cuando hemos visto lactancia materna hemos visto que tenemos almohadillas. Y estas almohadillas, o llamadas también más adelante las glándulas del Chagas, están disminuidas. ¿En quiénes? Los prematuros. ¿En quiénes más? Bajo peso al nacer. ¿Quiénes más? Los RCIU. Entonces, en estos recién nacidos puede haber un trastorno de succión. Yo tengo que valorar la edad gestacional y tengo que valorar, incluso si lo tengo hospitalizado, una interconsulta a terapia física y rehabilitación. ¿Y qué le pongo? Diagnóstico trastorno de succión. ¿Qué le pongo en terapia física? Terapia de succión. Ellos vienen a reforzar todo lo que es la musculatura y la succión. Pero si no es por algún factor de riesgo y es por alguna patología, tengo que descartar que no sea hipoglicemia. ¿Y qué saco para la hipoglicemia? El HGT. El HGT o la glucosa, si está menos de 45, es hipoglicemia. En cambio, puede ser otra patología como sepsis neonatal. ¿Qué saco para sepsis? Hemograma y PCR. Entonces, el manejo va a depender si estoy frente a una hipoglicemia, si estoy frente a un prematuro, si estoy frente a una sepsis neonatal. Pero hay que recordar que este reflejo empieza a las 32 semanas de feto y no se desarrolla hasta las 36 semanas. Eso quiere decir que en un prematuro puede ser común encontrar que tenga pobre succión. El tratamiento, terapia de succión. Dificultad respiratoria. En la dificultad respiratoria yo tengo que valorar mi famoso test de Silverman. En el test de Silverman yo tengo que, más allá de memorizarlo, tengo que buscar la forma de cómo aprenderlo, ¿ya? Y vamos a aprender aquí 2 y aquí 3. Empiezo con la nariz, aleteo nasal. Aleteo nasal, sigo hacia la boca, quejido, ¿ya? Arriba tengo 2, uno es aleteo, 2, quejido. Abajo tengo 3, tiraje intercostal o subcostal, disociación tóraco-abdominal, acuérdense de la punta del triángulo, retracción sifoidea. Arriba, ¿cuántos tengo? 2, abajo 3. Empezamos, repite. Y retracción sifoidea. Chicos, nunca se olviden, porque ¿cuál es la pregunta típica del Silverman-Anderson? ¿Cuál no pertenece al Silverman-Anderson? ¿Y qué les pone? La saturación, la frecuencia respiratoria. Y siempre cae, siempre cae. Entonces, acuérdense, 2 arriba, 3 abajo, ¿ya? 2 arriba, 3 abajo para no olvidarme nunca mi
interpreto? Si yo no tengo nada, es 0 puntos, ¿ya? Es decir, no hay nada, no hay dificultad. Pero, si yo tengo de 1 a 3 puntos, mi distrés es de tipo leve. Si tengo de 4 a 6 puntos, mi distrés es de tipo moderado. Si tengo de 7 a 10 puntos, mi distrés es severo. Empiezo con aleteo nasal. Si no hay nada, 0 puntos. Si es mínimo el movimiento de la nariz, es 1 punto. Si es marcado mi aleteo nasal, miren, ahí vemos la fosa nasal es bastante amplia. 2 puntos. Quejido. No hay, 0. Lo escucho, pero con estetoscopio, 1 punto. Lo escucho sin estetoscopio, 2 puntos. Retracción sifoidea. No hay, 0. Poco visible, 1 punto. Muy marcado, 2 puntos. Tiraje. No hay, 0. Débil o un paquete subcostal, 1 punto. Subcostal, intercostal, 2 puntos. Tórax abdominal. Expansión coordinada de tórax y abdomen, 0 puntos. Cuando es ligero retraso en la inspiración, 1 punto. Pero cuando ya hay una desproporción muy descoordinada, estoy hablando de 2 puntos. Esto me permite valorar la gravedad del distrés respiratorio, ¿ya? Incluso me permite valorar si este paciente, incluso qué oxigenoterapia le puedo estar dando. Ahora, la dificultad respiratoria tiene como factores de riesgo la cesárea. La cesárea es un factor de riesgo para taquiña transitoria de recién nacido. El líquido meconial es un signo de alarma para el famoso SALAM o síndrome de aspiración del líquido meconial. El posmaduro de igual manera para el SALAM. El prematuro para enfermedad de membrana hialina. Y la fiebre materna para neumonía. Entonces, las causas: taquiña transitoria, SALAM, neumonía, enfermedad de membrana hialina. Una complicación en el momento del RCP, de la ventilación, puede ser un neumotórax. No respiratoria, ¿qué causas puede ser? Policitemia, anemia, hipoglicemia o cardiopatía. También puede ser un tema de sepsis neonatal. El tratamiento va a depender del manejo que va a depender del diagnóstico que esté encontrando. Entonces, volvemos a frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es lo normal? De 40 a 60. Más de 60, taquimia. Hay que recordar que las patologías dependen de la edad gestacional y del factor de riesgo. O sea, tengo que buscar la historia clínica. ¿Qué examen puedo sacar para valorar qué diagnóstico tengo? Una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax yo puedo encontrar un patrón característico. Puedo encontrar sensuritis, patrón reticulogranular, el famoso vidrio esmerilado, empaches consolidados, el índice cardiotorácico, ¿no? Puedo valorar varias cosas en mi radiografía de tórax y eso me va a llevar al diagnóstico. Sin embargo, hay que saber que las primeras 2 horas es un periodo de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener un tipo de distrés, pero ojo, un distrés leve. No voy a estar con un distrés severo y voy a decir, es un periodo de adaptación. No, hay que valorar siempre cuánto tiene de distrés o de taquimia y la saturación sobre todo. Apnea. ¿Qué es la apnea? Es la ausencia o cese de la respiración. ¿En quiénes es más asociado? En los prematuros, ¿ya? Hay apnea en la prematuridad. ¿En qué otros ejemplos vemos? En procesos infecciosos como sepsis. Trastorno metabólico, obstrucción de la vía aérea, infección o hemorragias intraventriculares. El manejo va a depender de la patología que presente el paciente. Es la ausencia de esfuerzo respiratoria por más de 20 segundos acompañada de bradicardia. A menos edad gestacional, mayor riesgo de apnea. Los tipos de apnea puedo encontrar primaria o puedo encontrar secundaria alguna patología. El tratamiento depende también de lo que me encuentre. En el caso de los prematuros, generalmente le damos las metilxantinas como la cafeína. En ictericia, ¿qué es ictericia? La coloración amarillenta de la piel.
Generalmente cuando el valor de la bilirrubina está más allá de 5 miligramos sobre decilitro, que se le llama hiperbilirrubinemia, cuando las bilirrubinas están mayor del umbral que necesita el recién nacido para la edad gestacional o para el tiempo de vida. Ahora, ¿en quiénes puedo yo ver que tienen ictericia? Mamá que haya incompatibilidad RH, incompatibilidad ABO, trauma obstétrico, fiebre materna. Incompatibilidad ABO, ¿y se acuerdan en quién más veíamos? Enocéfalo, hematoma. ¿Por qué encefalohematoma? ¿En dónde se localizaba? En el periósteo. Subperiósteo. También puedo verlo en sepsis, ¿no? Y el manejo depende también de lo que le esté causando. En el caso de las ictericias va a requerir el tratamiento con fototerapia. El otro tratamiento es la exsanguino transfusión cuando los valores son mucho más altos, que lo vamos a ver en la clase de ictericia. Ahora, la ictericia puede ser fisiológica o puede ser patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando tiene ciertos criterios. En menos de 24 horas sí o sí es patológica, o si cumple ciertos criterios para ser patológica, generalmente con el valor de la bilirrubina. Ictericia fisiológica, que es bastante frecuente ver recién nacidos, pero no tiene que ser en las primeras 24 horas. Palidez, el llenado capilar, que puede ser más de 3 segundos, está asociado a sepsis o a algún tipo de hemorragia, incompatibilidad, parto domiciliario que está asociado a sepsis, o alguna patología también como anemia. El tratamiento va a depender de qué cosa le esté ocasionando. Cianosis. El cianosis puede estar asociado a los nacidos por cesárea, lactopresente en salam, posmaduro, prematuro, uso de ventilador prolongado. Ojo, la patología hay que buscar, ¿no? Saturar y ver qué tipo de distrés respiratorio o cardiopatía estoy encontrando, y el manejo va a depender de la causa. Rubicundez, hemos visto que mediante la digitopresión tengo que ver qué cosa encuentro, ¿no? Si está ictérico o simplemente el mismo color de su piel. ¿Qué busco? La famosa policitemia, ¿ya? ¿Qué es policitemia? Es el hematocrito más de 65%. Acá puede haber succión débil, hipotonía, incluso dificultad respiratoria. O puedo también descartar un diagnóstico diferencial como ictericia. Tratamiento depende mucho de la causa. Distermia, generalmente asociado a los cambios de temperatura, ya sea por fiebre o por hipotermia. Generalmente, ¿qué busco? El famoso sepsis neonatal, que es otra de las patologías muy frecuentes y muy importantes que tenemos que saber en neonatología. Las convulsiones que puede estar asociado, por ejemplo, a un abgarrajo, ¿no? Y este abgarrajo me puede conllevar a una asfixia neonatal. Antecedente, busco que no haya RPM, fiebre materna, parto domiciliario. ¿Qué patologías puede haber en un paciente con convulsión? Ojo, tengo que sacarle glucosa porque puede ser hipoglicemia. Hemograma PCR para ver un proceso infeccioso. Tengo que sacarle punción lumbar en caso de que esté sospechando de meningitis. Y también tengo que valorar los electrolitos, porque puede ser una hiponatremia o un trastorno electrolítico que me puede estar conllevando a las convulsiones. O puedo buscar como antecedente que no tenga una encefalopatía hipóxica isquémica, que lo vamos a ver como asfixia perinatal. Otras complicaciones, otras infecciones o hemorragia intraventricular que puede conllevar a llevarme al paciente con convulsiones. El manejo depende mucho de la causa. El ombligo tengo que buscar también que no haya signos de inflamación, la coloración, que no esté caliente, que no esté con secreción, y el dolor de la secreción. La onfalitis consiste en la infección del ombligo y los tejidos que lo rodean. Es una infección típica en el periodo neonatal en la primera semana de vida, que cursa con induración, eritema, mal olor y dolor de piel. Incluso puede tener exudado purulento y hay que buscar que no tenga fiebre. Vómitos o distensión abdominal. Los vómitos, como habíamos visto, hay que descartar que no sea el famoso corralito, llamado también reflujo, que el reflujo puede ser fisiológico
fisiológico dentro del primer año, ¿no? Pero que no tiene que ocasionar ni irritabilidad ni pérdida de peso. Los vómitos son un signo inespecífico que puede conllevar a múltiples enfermedades, como por ejemplo un famoso reflujo gastroesofágico o enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es el ERGE, sepsis u incluso una obstrucción intestinal, estenosis hipertrófica del píloro, entre otras causas. Entonces, esta es una introducción de todas las patologías prácticamente que vamos a ver en el área neonatal. Todos los signos van a ocasionar algún grado de enfermedad o puede ser algo incluso parte del mismo desarrollo del recién nacido. ¿Alguna duda con la primera clase? En cuestión de las convulsiones, en recién nacido tiene convulsión como tal, porque vi que la equivalente a las convulsiones identificaron. ¿Cómo? Equivalente a convulsiones. Les hablé. Los movimientos dentro del recién nacido pueden ser temblores esenciales, que está asociado a más común en los prematuros. El otro movimiento, ¿cuál era? El tremor, asociado a hipoglicemia. Y los otros, los movimientos involuntarios, que pueden ser tónico-clónico, que está conllevado a neurológico, ¿verdad? O sea, los movimientos incluso pueden ser disminuidos, hipoactividad, asociado a sepsis, ¿ya? A sepsis. Entonces, los movimientos pueden ser múltiples, desde algo normal, como los temblores esenciales, hasta los movimientos involuntarios, llamados también tónico-clónico, que es una alteración a nivel neurológica, por ejemplo, por meningitis. Pasamos a la segunda clase, que es síndrome de distrés respiratorio. En síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo, me nace un recién nacido y yo tengo lo paso a mi área de observación y cuento la frecuencia respiratoria y está en 65 y tiene un Silverman-Anderson de 2 puntos. Tiene 1 hora de nacido. ¿Qué pienso que puede ser? Muy bien. Periodo de adaptación, ¿ya? Entonces, yo coloco en historia clínica frecuencia respiratoria 65, es taquipnea, y coloco siempre mi escala de Silverman-Anderson. En este caso pongo Silverman-Anderson 2 puntos, especifico cuál es el positivo y pongo SDR, que es el síndrome de distrés respiratorio, a descartar periodo de adaptación. ¿Qué pasa si estoy frente a las 3 primeras horas y sigue igual? ¿Qué es? ¿Patológico o adaptación? Patológico. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque hay recién nacidos que demoran en adaptarse, ¿ya? Sobre todo los nacidos por cesárea. Pero cuando yo ¿qué les había dicho? Tiene que ir disminuyendo, no tiene que ir aumentando. Aquí, por ejemplo, a las 3 horas yo ya puedo ir sacándole una radiografía de tórax, puedo ir sacándole una glucosa. Pero si me pasan las 4 horas y este paciente sigue manteniendo distrés, este paciente se hospitaliza para buscar la causa que le está generando el distrés. Pero hay niñitos que nacieron 2 de la tarde, 5 de la tarde los hospitalizo porque están con frecuencia respiratoria de 65 y Silverman 2 puntos. 7 de la noche y tú ves, ya no hay nada. ¿Qué pasó? Fue su periodo de adaptación, ¿ya? Pero nosotros tomamos como punto de corte las 2 y 4 horas para poder llamar un periodo de adaptación, ¿ya? Entonces, las 2 a 4 primeras horas yo tengo que pensar si tiene un distrés leve, que es un periodo de adaptación. ¿Puede demorar un poco más? Sí, puede demorar un poco más, ¿ya? Pero siempre tiene que ir en disminución, no puede ir en aumento, ¿ya? Y tampoco puede estar hablando de un Silverman pues con alto puntaje, ni tampoco con desafío.
porque ahí sí o sí tengo que buscar una de estas patologías. ¿Qué patología? Taquicardia transitoria del recién nacido, enfermedad de membrana de hialina, síndrome de aspiración meconial, neumonía, ruptura alveolar, siendo las 4 primeras las patologías más frecuentes. Voluntario. Bien, nos ponemos de pie. Criterios para Silberman-Anderson. Muy bien, aleteo nasal. Muy bien, quejido. Muy bien, retracción sifoidea. Tiraje, muy bien. Y exacto, disociación tóraco-abdominal, ¿ya? Disociación tóraco-abdominal. De ahí me dicen sus apellidos para escribir la delegada. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la escala de Silberman-Anderson? Aleteo nasal, quejido, tiraje, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Aquí vemos una imagen bastante entendible. Ahora, es subjetivo, porque para mí lo que para mí es tiraje muy marcado, para otro puede ser apenas visible, ¿no? Es una prueba que puede ser subjetiva para los ojos que lo ven. Sin embargo, lo que es severo pues es muy evidente, ¿no? El test me va a conllevar a que yo le ponga el apellido a mi síndrome extrarrespiratorio. Entonces, mi diagnóstico, después de mi RNAT, que es el recién nacido término, el segundo punto sería síndrome de distrés respiratorio o con iniciales SDR, ¿ya? Entonces, SDR tiene apellido leve, moderado o severo y tiene 2 puntitos. ¿Para qué? Para descartar qué patología estoy yo pensando. Las patologías pueden ser alteraciones a nivel del parénquima, como por ejemplo neumonía, salán, taquicardia, hialina, que son las más frecuentes. O puede ser alteraciones de la vía aérea, como por ejemplo membrana laringea, laringomalacia, laringotraqueobroncomalacia, estenosis subglótica, la fisura, macroglosia y todo lo que tiene que ver con alteración de la anatomía de la vía aérea. También pueden ser alteraciones del desarrollo, como por ejemplo hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática, agenencias, ¿no? Problema a nivel de lo que es el desarrollo del pulmón. O alteraciones mecánicas, ¿no? El momento del RCP, el momento de ventilación, que pueda conllevar a complicaciones como neumotoras, neumomediastina. O causas extrapulmonares. ¿Cuál es más frecuente? Las cardiopatías congénitas. Siendo el respiratorio, mi segundo diagnóstico que tengo que pensar sí o sí es las cardiopatías congénitas. Ahora, esas cardiopatías congénitas o son acianóticas o son cianóticas, ¿ya? Las metabólicas, sí o sí tengo que sacarle su glucosa, porque puede ser hipoglicemia, puede ser infección, sí, hemograma y PCR también está como diagnóstico diferencial para sepsis. O puede ser hemorragias, drogas, infección, sanguíneas, ¿no? Hiperviscosidad, hipovolemia o anemia. ¿Qué radiografía, qué exámenes de laboratorio voy a sacar? Empiezo con mi radiografía de tórax. En mi radiografía de tórax, ¿qué voy a valorar? El índice cardiotorácico. Este índice cardiotorácico es diferente de un neonato con la de un adulto y de un niño. En un niño y en un adulto yo hablo de cardiomegalia cuando el ICT, que es el índice cardiotorácico, es mayor de 0.5. Pero, ojo, en neonato, cardiomegalia es cuando es más allá de 0.6. ¿Ya? En cardiomegalia el neo es 0.6. Hemograma, PCR para valorar si hay infección. Hemocultivo solo siempre y cuando inicio antibióticos. Haga, dependiendo si es que el paciente tiene
algún grado de estrés severo que va a usar ventilador mecánico y yo quiero ver y valorar los parámetros del ventilador, ver si necesita algún tipo de surfactante o algún tipo de ventilación mecánica, tengo que sacar sí o sí mi AGA. Y otros exámenes que no son tan frecuentes como por ejemplo el test de hiperoxia, la función pulmonar, la ecografía, la tomografía. Estos ya son más específicos dependiendo de la patología que yo estoy buscando. Empezamos con taquimia transitoria de recién nacido. Su nombre lo dice. ¿Qué es? Frecuencia respiratoria más de 60, que es transitoria y es exclusivo del recién nacido. Transitoria máximo me va a durar 72 horas, ¿ya? Quiere decir que mi taquimia va a ir en disminución hacia las 72 horas. ¿Qué es lo que pasa? Intraútero, mis alvéolos están llenos de líquido, de agua. Cuando mi bebito viene con su salida al canal del parto, cuando es parto eutóxico se va tomando su tiempo para ir descendiendo hasta el momento de llegar a la vida, como se dice, ¿no? En cambio, cuando hay una cesárea, ¿qué se hace? Se corta y se saca. Esta falta de adaptación, o más que todo, falta de que se absorba el líquido de forma fisiológica, es decir, que se tome su tiempo, va a generar que el recién nacido tenga taquimia, ¿ya? Entonces, los alvéolos están llenos de líquido, pero cuando van con parto normal, se toma su tiempo en absorberse. En cambio, en la cesárea corto saco, el alvéolo demora en absorber este líquido. Entonces, el factor de riesgo más importante para taquimia transitoria de recién nacido, ¿cuál es? Las cesáreas. ¿Cómo te van a poner en tu caso clínico? Factor de riesgo, nacido por cesárea, ¿ya? Nacido por cesárea. Te van a poner como caso clínico, paciente nacido por cesárea, ¿ya? La taquimia es de curso corto y benigno. Se presenta con mayor frecuencia en el atérmino y, ojo, en el prematuro tardío, en este que te quieren hacer confundir, el de 34 a 36 semanas. Tú vas a pensar hialina, taquimia, vas a pensar todos los diagnósticos, porque este prematuro tardío, tú dices, ah, qué bueno, fue tardío. Ojo, te puede dar problemas, ¿ya? Entonces, el prematuro tardío, ¿se acuerdan que habíamos visto en el vigoroso, ¿no? Que entraba dentro del vigoroso, pero ojo, hay que observar bien porque este puede ocasionar problemas como taquimia transitoria y también puede ocasionar hialina, ¿ya? Mayor incidencia en partos por cesárea. ¿Qué hay? Frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto. Aparte del nacido por cesárea, ¿qué otros factores es? Menos de 39 semanas, parto precipitado, el masculino siempre más alterado, lamentable. Macrosomía, sufrimiento fetal, sedación materna, diabetes materna, ¿no? El día de ayer entró una paciente a las 2 de la mañana con eclampsia, convulsionando, 21 años. Nos despertaron hacia todos al toque. El bebito nació muy bien, pero le costó adaptarse, más o menos unas 5 horas. ¿Por qué? Porque tenía anestesia general, ¿ya? Entonces, si bien nació bien el bebito, le costó un tiempo adaptarse, ¿ya? Entonces, otro factor de riesgo, sedación materna. ¿Qué otros factores maternos? Mamá con asma, con diabetes, ¿no? Tabaquismo, sedación. Recién nacido, el masculino, el atérmino, el pretérmino tardío, el macrosómico, el que tenga APGAR menos de 7. ¿Qué voy a encontrar en la exploración física? En las primeras 6 horas es una frecuencia más de 60, incluso puede persistir por más de 12 horas. A nivel del examen físico generalmente pasa bien sin sonidos y puede llegar a tener una saturación menos de 88%. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que había? Fluido, ¿no? Este líquido, este fluido genera de que haya una disminución de la absorción en el momento del parto y esta demora en absorción
se genera la taquiña transitoria. Este líquido pulmonar se acumula en el sistema linfático y va a generar el atrapamiento aéreo, la cisuritis, que va a verse característico en la radiografía de tórax. ¿Qué tengo que buscar? Antecedentes, clínica y radiografía. El pronóstico generalmente es bueno, mejora entre las 24 a 72 horas. Ojo, tengo que descartar otras patologías como la patología cardíaca, ¿no? Y generalmente puede presentar taquimia y quejido. El distrés respiratorio, cuando yo hablo de un Silverman-Anderson leve, generalmente va a requerir oxigenoterapia fase 1. La fase 1 es el recién nacido que lleva la cánula binasal o el oxyhood. El oxyhood es el casco cefálico, que les voy a mostrar luego. La fase 2 es el CPAP, que te va a permitir darle el PEP, ¿ya? Y la fase 3, que es la ventilación mecánica, en el cual hay una máquina que está respirando. Entonces, si hablamos de líneas generales, la leve puede ir a fase 1, el distrés moderado a la fase 2 y el distrés severo a la fase 3. Pero es muy amplio y es poco específico poder hablar exclusivamente que va a una de estas fases, porque depende mucho de lo que el diagnóstico y del requerimiento oxigenatorio que pueda conllevar el recién nacido, ¿ya? Generalmente necesita un oxígeno FiO2 menos del 40%. Entonces, fase 1, ¿ya? Fase 1. ¿Qué veo en la radiografía? Generalmente un diámetro AP normal aumentado, en el murmullo pasas bien o puede estar levemente disminuido. ¿Qué voy a ver en mi radiografía de tórax? En mi radiografía de tórax yo tengo que contar mis espacios intercostales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay más de 7 espacios intercostales, hay aumento entre los espacios intercostales y hay aplanamiento de las costillas. ¿Eso qué significa? Que hay hiperinsuflación pulmonar o tratamiento aéreo. Y yo busco mi famoso corazón velloso, que es el líquido intersticial. La radiografía puede cambiar en 24 a 48 horas. Pero lo característico de la taquiña transitoria del recién nacido es la cisuritis, ¿ya? La cisuritis es ataquiña transitoria del recién nacido, ¿ya? Aparte de lo que es el refuerzo de la trama peridiarquia, aplanamiento de las costillas. Tratamiento depende, ¿no? Depende de qué tenga. En este caso puedo usar fase 1, que es la oxigenoterapia con cánula binasal con un FiO2 de 30-40%. La fase 2, que es el famoso CPAP, que si no ha mejorado mi saturación, incluso tengo que observar 24, 48, 72 horas. Acá el CPAP lo que me permite darle es el PEP, que es la fuerza, ¿ya? Y si fracasa todo esto, ventilador mecánico, ¿no? En las taquiñas transitorias es bien difícil que lleguen a la fase 3, generalmente fase 1. La alimentación, ¿cómo le doy la alimentación? Si tiene frecuencia respiratoria de 60-70 y succiona, le puedo dar el líquido o la leche por vía de sonda nasogástrica. Pero si es un distrés severo, tengo que suspender la vía oral y darle de forma endovenosa, ¿ya? Estos son los famosos tipos de fase. Esta es la fase 1, que es cánula binasal. Este es el casco cefálico o llamado también oxyhood. Esto es fase 1. La fase 2 es el CPAP. Y la fase 3 es el ventilador mecánico. Entonces, volvemos a repasar. ¿Qué pasaba en la taquiña transitoria? Hay líquido a nivel de los alvéolos y la dificultad de absorción de este líquido va a generar que mi recién nacido continúe con taquimia, ¿ya? Factor de riesgo fuertemente asociado,
Cesárea. Tratamiento depende, pero principalmente puede necesitar oxigenoterapia por fase 1 y de hidratación en la alimentación depende. Puedo pasarle por sonda nasogástrica o puedo suspender la vía oral y pasarlo todo endovenoso, ¿ya? Segundo, pasamos con membrana hialina. En membrana hialina imaginamos un globo, ¿ya? En el globo la tensión que genera el aire es el surfactante, ¿ya? Si yo rompo el globo, significa que no tengo surfactante. Entonces, en pocas palabras, el surfactante pulmonar lo que me va a llevar en el alveolo es la tensión superficial. La ausencia del surfactante genera colapso, ¿ya? Entonces, en membrana hialina, ¿qué no hay? Surfactante. ¿Y en quién creen que no hay surfactante? En los prematuros. Así es. Entonces, ¿qué es la membrana hialina? Llamada también antiguamente el síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Es la dificultad respiratoria asociada a prematuros. Ojo, 5 al 10% puede presentar hialina. El 50% de menos de 1500 va a generar hialina. Y el 90% de menos de 28 semanas, es decir, el prematuro extremo, va a generar enfermedad en membrana hialina. Los prematuros tardíos también me puede generar membrana hialina, ¿ya? Entonces, es poco frecuente, pero también puede ocasionar. Fisiopatología, ausencia de surfactante. Me va a generar colapso alveolar, atelectasias, disminuye la capacidad residual funcional y alteración de la famosa ventilación, perfusión con hipoxemia. Entonces hay una déficit de surfactante, disminución de la capacidad residual funcional y injuria pulmonar. Fundamentalmente hay alteración de ventilación, perfusión y disminución de la distensibilidad pulmonar, generando disminución del surfactante, mayor tensión superficial, originando atelectasis. Entonces hay una menor capacidad funcional residual con alteración de la perfusión y oxigenación. Genera menos distensibilidad pulmonar, lo que lleva a hipoxemia e hipercapnia. La ley de Laplace, que me dice que la presión necesaria para mantener una esfera abierta es proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio de la esfera. Si la tensión superficial es alta y el volumen alveolar es pequeño, la presión necesaria para mantener el alveolo es alta. Y si no se puede generar este aumento de presión, el alveolo va a colapsar. Entonces, el surfactante pulmonar reduce la tensión superficial incluso en volúmenes bajos, lo que provoca una disminución de la presencia de la presión requerida, manteniendo así el volumen y la estabilidad alveolar. ¿Y qué es el famoso surfactante? Se produce por los neumocitos tipo 2. Lo que me va a generar es lubricación en el pulmón y aparece entre las 28 a 32 semanas. Sin embargo, madura después de las 35 semanas. Por eso está explicado que menos de edad gestacional, mayor posibilidad de generar membrana hialina. Pero también en los prematuros tardíos. Pregunta: ¿cuál es el neumotipo más frecuente a nivel pulmonar? El 1, ¿ya? El 1. ¿Y quién produce el surfactante? Los neumocitos. El 2. Fue pregunta de un examen. No de pediatría, pero sí dentro de los exámenes de ENA. El surfactante pulmonar se sintetiza a nivel del retículo endoplasmático de las células alveolares tipo 2. Una vez formado, se acumula en los cuerpos laminares, que son organelos subcelulares, característico de estas células, y a nivel de la subfase se va a secretar a nivel de la luz alveolar, formando que una monocapa molecular que tapiza el alveolo, que es condición indispensable para la adaptación del recién nacido a la vía extrauterina. ¿Qué tiene el famoso surfactante? En un 85% está compuesto por lípidos. ¿Qué lípidos? El dipalmitoilfosfatidilcolina saturada o la lecitina, para menos palabra,
en un 52%. ¿Qué más? Fosfatidilcolina no saturada, la fosfatidiletoetanolamina y la fosfatidilinositol. Asimismo, la fingomielina y los lípidos neutros. Ojo, también está asociado a las proteínas en componente de un 10%, la SPA, SPB, SPC, SPD. La SPA en un 5% que funciona en el reciclaje del surfactante de los neumocitos tipo 2. Regula la inserción de los fosfolípidos en la monocapa y presenta actividad innata defensiva. Es de carácter hidrofílico. La SPB tipo 2 es de bajo peso molecular, igual que la C, y promueve la inserción de los fosfolípidos a la interfase aire-líquido. El déficit, que mediante una enfermedad autosómica recesiva puede producir síndrome de distrés respiratoria fulminante en las primeras horas de vida y el paciente llega a fallecer. En la tipo C tiene una propiedad tensoactiva y contribuye con la estabilidad del surfactante, y la tipo D tiene una función similar a la tipo A. Su ausencia está relacionada con un aumento de enfisema pulmonar. Esto en estudios de animales. Entonces, 85% es por lípidos. ¿Qué factores de riesgo? Aparte de prematuridad, hay diabetes, embarazo múltiple, parto por cesárea, asfixia, estrés por tiro, sexo masculino y edad gestacional más asociada a menos de 32 semanas. Pero ¿cómo prevengo la enfermedad de membrana hialina? Administrando corticoides. ¿En qué? En la mama, en la gestante, antes que nazca, ¿no? ¿Qué clínica va a presentar? Taquicardia, aleteo, retracción de la parte intercostal, quejidos, cianosis. Tiene una dificultad respiratoria progresiva de aparición precoz desde el nacimiento y en las primeras 4 horas de vida. Aquí me nace uno de 28 semanas. ¿Voy a darle su periodo de adaptación? No, ¿ya? No, ese va directo a la UCI. ¿Qué voy a ver en la radiografía? Palabras que no me puedo olvidar jamás. Vidrio esmerilado o patrón retículo granular, característico de membrana hialina. Te ponen caso clínico, te pusieron un montón de palabras que no entendiste nada. Leíste vidrio esmerilado, ¿qué es? Membrana hialina. ¿Ya? El retículo granular, vidrio esmerilado, asociado, llamado también pulmón blanco. Yo tengo que tomarle una radiografía de tórax luego de que he colocado el surfactante. Y existen grados. El grado 1 es cuando hay una granularidad pulmonar fina, puede haber broncoderma aéreo, pero ojo, no es tan blanco como el grado 4. El grado 2 hay pulmones ligeramente menos radiolúcidos, puede haber broncograma aéreo. En el grado 3 las densidades son más confluentes, puede haber broncogramas más extensos. Pero el grado 4 sí es una opacidad completa, es el llamado pulmón blanco. Ahora, ¿cómo lo prevengo? Habíamos hablado que le damos corticoide a la mamá. Ojo, este corticoide tiene que incluso darse 7 días antes de la gestación. En edad gestacional de 24 a 34 semanas se usa la betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o la dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. No me preguntes más de esto porque esto lo coloca el amigo ginecólogo. Pero como teoría tenemos que saberlo sí o sí. Ya tenemos que ir y de buscar la historia clínica de la gestante y ver cuántas dosis le han colocado. Y mi teoría dice 12 miligramos cada 24 o 6 miligramos cada 12. Ahora no me vayan a preguntar, ¿pero cuál es mejor? Eso sí, ya es ginecólogo. Pero yo sí tengo que ir y buscar. ¿El tratamiento cuál es? Darle lo que le falta. ¿Qué le falta? Surfactante. El surfactante pulmonar tiene 2 nombres. Uno es llamado también el puro surf o nombre como surpanta. Es de contenido caprino bovino. ¿Ya? Estos frasquitos tienen que mantenerse refrigerados y tienen como una consistencia media lechosa. Cada frasquito vale más de 1.500 soles, ¿ya? Y se usa en los prematuros. A veces hay épocas que nos quedamos sin surfactante y es un peligro porque tenemos poco tiempo para poder usarlo, ¿no?
Entonces, en hospitales lejanos, por ejemplo, en tu centro de salud, no vas a encontrar pues tan cercano, por eso a veces la sobrevida es poca en lugares lejanos, ¿ya? Si nosotros estando acá nomás en un hospital a 1 hora, 2 horas de la maternidad, a veces no tenemos, imagínense en otros lugares, ¿no? Entonces es un componente pequeño, lechoso, chiquito, que tiene que estar refrigerado, que vale bastante. Idealmente tengo que colocar mi sala de parto dentro de los primeros 15 minutos y puedo administrar una segunda dosis entre las 2 a 6 horas. ¿Cómo lo coloco? A dosis de 100 a 150 miligramos kilodosis por el tubo endotraqueal. Eso quiere decir que primero tengo que intubar al paciente y por el tubo endotraqueal paso mi famoso surfactante. Ese es mi prematuro y vemos que es prácticamente la mano es más grande, ¿no? Chiquitito. Entonces el paciente se intuba y se coloca el surfactante. ¿Cómo se llama esto? La bolsa de polietileno, que se usa en los prematuros. Ojo, la membrana hialina está asociada a problemas de prematuridad y el manejo debe ser integral. Tengo que manejar la hipotermia, la hipotensión, la hipoglicemia, ¿no? Si es que hay equilibrio electrolítico, tengo que corregir. Y la saturación tengo que mantener más del 95%. La fase 1 hablábamos de cánula vinazal o oxijur. Fase 2, CPAP. ¿A dónde va el prematuro con membrana hialina? Generalmente va a CPAP, ¿ya? La quimio transitoria iba a fase 1. Membrana hialina generalmente va a fase 2. Ojo, no es 100%. No vayan a decir, membrana hialina 100% va a CPAP. No, puede ir a ventilador mecánico también. A CPAP, que es la presión positiva continua en vía aérea, el objetivo ¿cuál es? Mantener la capacidad residual funcional. Y la fase 3, que es la ventilación mecánica. ¿Qué patologías tengo que yo poder tratar en prematuros? Lo vamos a ver en el seminario de patologías en prematuridad, como por ejemplo las agudas, la ruptura alveolar, persistencia del conducto arterioso, hemorragia intraventricular, eso no es VIH, infección, o las crónicas como displasia broncopulmonar o retinopatía del prematuro. Entonces, repasamos. Prematuro, ausencia de surfactante. ¿Cómo lo prevengo? Corticoides. ¿En quién? En la mamá. ¿Qué tratamiento le doy en hialina? Es surfactante más oxigenoterapia. Generalmente, ¿qué tipo de fase? 2. ¿Qué veo en la radiografía? Vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado o retículo granular. Entonces ya hemos visto 2 patologías, nos quedan 2 más. Una de ellas es el síndrome de aspiración del líquido meconial, o llamado también el SALAM. ¿Quién cree que es peor? ¿Taquiña, membrana hialina o SALAM? SALAM. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Qué tiene el líquido amniótico? Es una sustancia viscosa, verde oscura, contiene secreción gastrointestinal, ácidos biliares, mucos, moco, jugo pancreático, sangre, vérmix, lanugo y piel. Para que yo hable de un SALAM, tengo que tener un líquido meconiano. No puedo hablar de un líquido amniótico claro y SALAM, ¿no? Porque tengo que haber habido una aspiración. Y para eso el bebito nace generalmente teñido de meconio, ¿ya? En el feto está comprometido la hipoxidacidosis que desencadena ondas peristálticas y relajación del esfínter anal y como resultado da subclusión del meconio intraútero. La dificultad respiratoria de recién nacido teñido de meconio sin otra causa que lo justifique me puede conllevar al SALAM. La complicación grave, ojo, es la asfixia perinatal, que es la siguiente clase que sigue. A nivel fisiopatológico genera un cuadro obstructivo de las vías aéreas terminales. ¿Qué hay? Aumento de la resistencia de la vía aérea, atrapamiento de aire, alteración de la estabilidad alveolar. Ojo, ¿qué dice acá? Inactivación del surfactante. Entonces, ¿quiere decir que necesito surfactante en SALAM? Sí. ¿Ya? Desarrollo de hipertensión pulmonar, hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Obstrucción de la vía aérea, efecto de válvula, neumonía química, liberación de citoquinas e interleuquinas. ¿Qué creen que necesita?
Antibióticos. ¿Ya? Llevamos 2 tratamientos detectados. Hay una disfunción e inactivación del surfactante, alteración de la estructura principal del surfactante, disminución de las proteínas A y B del surfactante y un cortocircuito extrapulmonar de derecha e izquierda, incluso rupturas alveolares. ¿El salam creen que va a fase 1? No, fase 3. ¿A qué fase creen que va? La 3. ¿Ya? Generalmente van a la fase 3. Pueden ir a cargo de alto flujo si estamos hablando de un salam leve o con sospecha de una taquiña transitoria de recién nacido. ¿Qué cuadro clínico vemos? La piel impregnado, la piel y el pelo serían impregnados de meconio. Es un síndrome de distrés respiratorio precoz. Nació, tenía 70. A los 20 minutos tenía 90 de frecuencia respiratoria. Así de rápido es su evolución. Hay abombamiento del tórax, lo que se le conoce como tórax de pollito, de palomita, se le dice, ¿no? Porque está con un aumento del diámetro torácico. Y puede generar cianosis. Otro que tengo que memorizar, que veo en la radiografía, el infiltrado grueso en parches, ¿ya? Que es característico del salam. Sisuritis es a taquiña transitoria. Membrana hialina es a vidrio esmerilado. En parches es a Infiltrado. salam. Ahí infiltrado. Acuérdense que encuentro neumonía, obstrucción parcial de la vía aérea e inactivación del surfactante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El manejo interno, el manejo hemodinámico. Este paciente va a pasar a ventilación mecánica. Tengo que sedarlo. Aparte, tengo que darle surfactante y aparte, antibióticos. Por eso es que es el que es más difícil de tratar, ¿ya? Algunos pueden llegar a requerir ventilación de alto flujo, llamado también BAF, ¿ya? Terminamos con neumonía. En neumonía hay un factor de riesgo asociado a infección. Para sepsis hablábamos factores. ¿Cuáles eran? Para sepsis. Ya, controles prenatales insuficientes, infección materna, coriomionitis, el más fuerte, fiebre materna. Falta uno más, RPM prolongado, más de 18 horas. Esos factores de riesgo me pueden conllevar también a neumonía, RPM prolongado, ictus prematuro, coriomionitis o alguna anomalía. Es una infección connatal que transmite de madre al recién nacido y o se produce dentro del hospital o incluso puede volver de la casa al hospital con signos de distrés. En la fisiopatología se da a nivel contagio o la parte de infección se da por forma transplacentaria, por inhalación de líquido amniótico, vía hematógena o aspiración de material infectado. Las causas es el mismo agente causal del sepsis. Estreptococo del grupo B o Streptococcus galateae, E. coli, listeria. Tardío, estafilococo, Klebsiella, pseudomonas, E. coli, Candida. Cuadro clínico va a presentar distrés respiratorio, misilvermen Anderson alterado, de inicio precoz o incluso tardío, que se agrava en ausencia de tratamiento. Se relaciona incluso a acné. ¿Qué creen que voy a ver en la radiografía? Los famosos consolidados, ¿ya? ¿Qué busco en neumonía? Los consolidados, generalmente un síndrome de distrés respiratorio más un factor de riesgo. Generalmente uso el tratamiento antibiótico de 7 días si estoy con un gran positivo, si estoy con un gran negativo de 10 a 14 días, ¿ya? Vamos a ver los signos. ¿Alguna pregunta con distrés? ¿Qué hay ahí?
tipo de signo hay asociado al sistema respiratorio? 3 voluntarios. Del nacimiento nace con un Apgar 8-9, pero cuando lo llevo a observación evalúo que tiene frecuencia respiratoria de 68 con un Silverman de 3 puntos. ¿Cómo catalogo mi segundo diagnóstico? Síndrome de distrés respiratorio moderado. No, ¿todo completo? 3 puntos. ¿Recién? 2 puntos, ya, para no complicar. Síndrome de distrés respiratorio leve. Leve. ¿Qué descarto? Segunda. Ya, puedes tomar asiento. ¿Qué descarto? Tercera. Taquicardia transitoria de recién nacido. Taquicardia transitoria de recién nacido. ¿Qué otro diagnóstico? Tiene 1 hora de nacido. Muy bien. A descartar periodo de adaptación. Ay, no me voy a pasar a la 5 horas de nacido. Tiene frecuencia respiratoria de 65 y un Silverman Anderson de 4 puntos. ¿Qué haces? ¿Qué saco? Satura 88. Una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax observo sisuritis. Confirmo taquicardia transitoria de recién nacido. ¿Ya? Entonces, ¿qué valoré? Mi factor de riesgo, las horas que está teniendo este recién nacido, la saturación, mi escala y saqué una radiografía. ¿Factor de riesgo cuál era? Cesárea. Varón, radiografía de tórax, ¿qué había? Sisuritis. ¿Ya? Muy bien. Siguiente caso. Volvemos contigo. Ya, tú ya te puedes sentar. Segundo caso. Tengo un recién nacido. ¿Alguien tiene un papel? De 30 semanas. ¿Ya? Tengo un recién nacido de 30 semanas que presenta peso al nacimiento 1200 gramos y tiene frecuencia respiratoria de 70 con un Silverman Anderson de 5 puntos. ¿Qué descarto? ¿O cuál sería mi segundo diagnóstico? Muchas gracias. Síndrome de distrés respiratorio moderado. Muy bien, moderado, 5 puntos, ¿cierto? ¿Qué descarto? Bajo peso al nacer. ¿Qué descarto? ¿Qué descarto? Enfermedad de membrana hialina. Enfermedad de membrana hialina. Voluntario. ¿Qué voy a encontrar en la radiografía de la membrana hialina? Vidrio esmerilado. Oh, el corazón que yo uso no es en membrana hialina. El vidrio esmerilado o patrón retículo granular. Pregunta: ¿qué necesita tu paciente? Surfactante pulmonar y oxígeno terapia. Posiblemente, ¿qué fase? 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué era?
membrana hialina. ¿Qué veo en la radiografía? Vidrio Vidrio esmerilado. esmerilado. Cambiamos el panorama. Vamos a dejar. Ay, acá era prematuro. Cambiamos el panorama. Volvemos a las dos voluntarias nuevamente. Tengo una recién nacido a término varón pequeña de 41 semanas, nacido por cesárea, por sufrimiento fetal. En el momento del nacimiento encuentro la piel impregnada de meconio y presenta frecuencia respiratoria de 90 y presenta un Silverman-Anderson de 9 puntos. Síndrome de distrés respiratorio severo. Severo. Descartar aspiración. Muy bien. Aspiración. Me pone Descartar el famoso salam. ¿Qué encuentro en la radiografía del salam? corazón. En parches. Mi patrón en parches. ¿Qué necesita el salam? Surfactante. Antibióticos. Antibiótico. Corticoide. No. Corticoides no uso en recién nacido. Uso en la mamá, en la membrana hialina. ¿Qué más? ¿Y el oxígeno? ¿Pero qué? Es severo, ¿no? Ventilación mecánica, ¿ya? Ventilación mecánica. Entonces, vidrio esmerilado es a prematuro con ausencia de surfactante con membrana hialina. Cesárea con cisuritis, corazón velloso es ataxia transitoria de recién nacido. Líquido meconial con infectado en parches es a salam. Y algún factor de riesgo para infección con consolidado es para neumonía. ¿Ya? Chicos, no nos olvidemos los factores de riesgo. Es importante valorar los factores de riesgo para conllevar a lo que es el diagnóstico. Tomamos receso de 10 minutos. La hojita.